Bueno, aquí estamos hoy para hablar del hombre masa y para eso tenemos unos interlocutores como son Paula Muñoz, magíster en filosofía de la Universidad de Chile, magistrando, lo está revisando. Tenemos a Marcelo Carballo, arquitecto y también haciendo su magíster en la misma universidad, y Ana María Lara, que ya es conocida, que actualmente está haciendo su magíster en la Universidad Alberto Hurtado y que es profesora de la Universidad Cardenal Silva Enrique. Bueno, yo partiría llamando la atención sobre la expresión tan dura, hombre masa, que se debe a Ortega y Gasset, al libro La Rebelión de las Masas de Ortega, publicado en 1930. En cierto modo, yo creo que aquí sí que se hace valer, ¿no? Lo que corresponde como a la relación que obviamente tiene todo siempre con la historia de la humanidad, y la filosofía no se exceptúa de aquello, ¿no? En el sentido de que, claro, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Siglo XIX, ¿no? El advenimiento de las clases medias, el desplazamiento de la aristocracia, ¿no? Y cómo esas clases medias, la burguesía, ¿no? ¿Cierto?, que ha ascendido, por decirlo así, en las estructuras sociales, ha ascendido entre comillas, como hay que calibrar eso, ¿no? Sin embargo, ello no va acompañado propiamente por un desarrollo cultural así significativo, ¿no? Entonces, claro, las clases medias se van quedando, por supuesto, como achatadas en ese sentido, ¿no? Y claro, su preocupación es fundamentalmente material, ¿no? Tiene que ver con lo económico. Es cierto que participan fuertemente también, como ya sucede en el siglo XIX, ¿no? Es cierto, la Revolución del 48, por ejemplo, ¿no? En todo lo que es la cuestión política, ¿no? Pero significativamente como que quedan fuera del plano cultural, salvo, por supuesto, muchas excepciones. Entonces, como la cultura, ¿no?, siempre estuvo como en manos, ¿cierto?, de una élite aristocrática que justamente no trabajaba, en sociedades esclavistas, ¿no?, en que unos trabajan para otros, ¿no? Unos tienen tiempo para gozar, pero a los otros no les queda sino el esfuerzo, por decirlo así, ¿no? Entonces sucede esta situación, ¿eh? Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿No es cierto?, de por qué Ortega y Gasset, bueno, llega a utilizar este nombre hombre masa, y él nos va a decir así de entrada en ese texto, que igual es brillante, ¿no?, de que esto no es una cuestión así de orden puramente cuantitativo, de que haya cada vez más gente y que los locales estén llenos y los restaurantes y las salas de cine y todo lo demás, ¿no?, sino que es algo más bien cualitativo. Y en definitiva lo que más convence de su argumentación es que él dice, bueno, hay una distinción entre unos que se exigen a sí mismos y otros que no se exigen, ¿eh? Y los que no se exigen están a la altura del hombre masa. Ahora, me parece importante destacar en el contexto de esta cartografía antropológica que cuando hablamos del hombre masa no nos estamos refiriendo a una categoría antropológica, a una concepción. El hombre masa no alcanza a relacionarse con estas otras categorías de las que tú has hablado porque implica una gran diferencia que tiene que ver con que aquí ya no hay una búsqueda de sentido. Cada una de las concepciones antropológicas implica una búsqueda de un sentido del ser humano, y lo que caracteriza al hombre masa es finalmente la pérdida de esta búsqueda. Esta masificación implica que hay un sentido común, que hay una homogeneización de un estar ahí en donde hago lo que hay que hacer. Podríamos decir casi que es como el resultado de esta cultura moderna. Se le ha nombrado como el pulgón de la vid, sí. Claro, Nietzsche. Eunuco, un ser humano que no se esfuerza por buscar su sentido y que, por el contrario de las élites que piensan, no se enfrenta ni a pesadumbre, ni a deberes, ni encuentra tampoco esta angustia existencial, porque preferiría mantenerse ahí, mantenerse en el sentido común, en la masa que está dirigida por los medios también. Respecto a eso, no sé, desde la ocupación del espacio, la arquitectura, sí, que podrías tal vez lo que esta primera sensación que provoca el concepto es de desagrado. Yo creo que es importante indicarlo así, como desagrado. ¿A quién le gusta ser nombrado, nominado como hombre masa? Esta cosa amorfa, digamos, que no tiene forma, que no...
que no tiene contenido, que no está adecuadamente localizado, y un poco separándolo incluso del plano político, las masas, no se refiere a las masas proletarias, se refiere al ser amorfo. Y al ser amorfo es porque no tiene sentido, entonces produce una sensación de desagrado. Y desagrado que hace que todos nosotros, digamos, como individuos y como sociedades, tratemos de alejarnos de esta categoría de ser hombre masa o ser humano masa. Y en esa lejanía ocurre que muchas veces también caemos en la masificación, porque queremos distinguirnos, pero en esa distinción adquirimos moda. Entonces compramos la Louis Vuitton, por ejemplo. Hoy día no usan ya la barba como la que usamos nosotros, Cristóbal, sino que usan la barba larga. Y pasamos a ser todos parte de una masa que lo que tú dices es tan cierto, que no tiene sentido. Porque finalmente y ahí lo interesante, y por eso un debate, y puede ser un debate y una discusión filosófica, es cuál es el sentido. ¿Cuál es nuestro sentido? No en significando lo que uno siente, las sensaciones, ni tampoco tal vez puede ser la dirección, pero esto que el mismo Heidegger señala como el pensar, este pensar que al tiempo que se muestra también se oculta, que le da una orientación a la vida. Entonces, en la masificación se produce esta ausencia total y absoluta de sentido, que finalmente hace que, dándose uno cuenta o no de aquello, hay una situación, una sensación de desagrado con la que en algún momento tenemos que luchar, que tenemos que enfrentar. Pero sin embargo, fíjate tú que interesa mucho también todas las réplicas que tuvo. Porque te fijas tú lo que viene, qué sé yo, ya 1964 creo, el hombre unidimensional de Herbert Marcuse, qué sé yo, por allá por los 90, el imperio de lo efímero de Gilles Lipovetsky, qué sé yo, las estrategias fatales de Jean Baudrillard en 1984, y así, bueno, esto va sumando, digamos, ¿no? Y siempre está detrás, y por supuesto lo que Heidegger considera como cotidianidad regida por el se dice lo que se dice, se hace lo que se hace. Sí, en relación a eso es súper interesante, que como tú decías, el concepto de hombre masa es súper tosco, súper bruto, es muy informe, pero a pesar de eso, no es fácil llegar a él. Lo que hizo Ortega, claro, no propone una concepción antropológica, pero sí hace cierto diagnóstico antropológico que de un modo u otro va a servir de matriz a propuestas o a nuevos diagnósticos que vengan después, y lo hace bastante temprano en el siglo. Pensemos que quizás lo más conocido o lo que más relacionamos con hombre masa es quizás el Uno o el ser heideggeriano, que es 3 años antes, pero tiene todo un surgimiento distinto, y lo de Ortega es bastante, yo diría, relevante para la época y para la capacidad que tuvo de leer su propia época, lo cual no es fácil en filosofía. Parece obvio y parece un trabajo que es necesario y que es fácil para los filósofos, pero no es tan así. Y como decía Ana María, bueno, Nietzsche está acusando recién, como el primero también, Nietzsche el adelantado en todos los sentidos de la palabra, ¿no? ¿Cierto? Porque es el eunuco, el último hombre, el pulgón, que ataca la vida, y la vida simbolizando la vida, ¿no? Nietzsche se da cuenta en su siglo que se está produciendo este advenimiento. Yo me pregunto cómo sería, ¿cierto? Porque por supuesto uno no vivió en esa época, pero siglos atrás, antes del 19 y por milenios, por lo demás, ¿no? En que claro, tú tenías, qué sé yo, estas sociedades esclavistas, o sea, ni hablar de los esclavos, que no tenían pero ninguna participación, salvo honradas excepciones como, qué sé yo, esclavos libertos como Epicteto, que digamos es uno de los fundadores, ¿cierto?, del estoicismo romano, pero en general, digamos, como que ahí no había voz, ¿no? Es simplemente una voz del pueblo apagada. Y no obstante, y esa es como la gracia que tiene el arte como lo exclusivo, es que el arte no significativamente también, por la relación con el folclore y todo lo demás, de raigambre popular. O sea, el arte dentro de todo esto, dentro de lo que es la cultura, en el más amplio sentido, hasta cierto punto es una excepción, ¿no? Entonces uno no sé si uno pudiera decir que el arte te permite salir de esa condición de
de masa. Lo podríamos dejar pendiente. Absolutamente. Pero a propósito de lo que ocurrió en otras épocas con una condición similar al hombre masa que hemos observado hoy día, podría permitir o hacerte pensar que, pese a que no entra en una categoría de la que has señalado tú, Cristóbal, una categoría antropológica, sí es una categoría o una situación bastante permanente, que responde a una contracara de lo que son las categorías antropológicas que hemos venido estudiando. Entonces, si es una condición relativamente permanente o que es cíclica y se vuelve a repetir esta condición de hombre masa, bueno, tal vez el arte puede ser un mecanismo para evidenciar no lo que es la condición del ser humano masa, sino que para permitirte pensar en vivencias, en hechos que ocurrieron, a veces hechos terribles, pero pensar. Y el solo pensar es buscar el sentido que podría hacernos salir de esa condición de hombre masa. Pero también desde una nueva perspectiva del arte. Hay varios autores que plantean que ya el mero espectador del arte tampoco tiene sentido. El hombre masa, a diferencia de otras maneras de existir, es esta humanidad que recibe la producción de sentido, que no hace nada más con ella que recibirla y habitar ahí, y desde ahí, a diferencia de otra época, hoy se valida además la dictadura de las mayorías. Horkheimer, por ejemplo, cuando habla de la crítica a la razón instrumental y plantea cómo el ser humano defiende el sentido común más allá de lo subjetivo, cómo se desubjetivizó el pensamiento para homogeneizarlo todo. Claro, es una circunstancia que desde algún punto incluso está legitimada por los sistemas políticos, que tiene mucho que ver con evoluciones del poder. No recuerdo cuál es el autor que tú citas en la cartografía, que habla de la planificación total, de que puede ser producto finalmente de Jaspers, claro, de una planificación total maquiavélica en donde se instrumentalizó este hombre y es más feliz de, por ejemplo, el arte también en serie, en más, y todos se compran el mismo cuadrito de Andy Warhol o no sé qué, claro. Las típicas fotos que están ahí. Digamos que el término es despectivo que hubo acá, todos nos damos cuenta de eso, es como así como voy a marcarlo a este tipo. Pero fíjate que sin embargo es tan despectivo ni tan triste, porque tal vez el hombre más es más feliz que nosotros. Bueno, o más feliz que el que se cuestione, que el que encuentre el... Pero a lo que voy es que el diagnóstico orteguiano igual es absolutamente certero, como nos lo hizo ver también aquí Paula, porque efectivamente hoy está pero omnipresente, ¿no es cierto? O sea, basta ir a un mall y uno también va a los malls, o sea, uno hace todo eso igual, y entonces, claro, es como que es como hoy en día el hombre consumidor. Claro, en ese sentido, a pesar de que pueda estar presente en varias épocas, parece que esta época es la suya. ¿Ya? Claro. Porque si seguimos un poco también el diagnóstico que hace Heidegger de las destinaciones del ser, hoy es la época técnica, entonces ¿qué mejor panorama para el hombre masa, esta época donde de hecho pareciera evolucionar a también lo que tú dices en el libro, a un hombre consumidor, que ya va adquiriendo como otras facetas y otro nivel de radicalidad. Claro. Y en ese sentido también estoy de acuerdo contigo de que hay cierta instrumentalización política, claro, en la creación de hombre masa. Y claro, un término despectivo, pero me parece que despectivo para todos, menos para el hombre masa. Al hombre masa le gusta ser hombre masa. Eso digo, que está muy contento. Claro, es muy decidor cuando Jaspers, en la situación espiritual de nuestro tiempo, un texto muy lúcido en 1932, habla de la última batalla. La última batalla es la batalla que se estaría librando contra el sí mismo. Porque esa es otra conexión que es muy reveladora, que en la época que está surgiendo, y Nietzsche está acusando los siglos, eso, el advenimiento del hombre masa y todo lo demás, el eunuco, el pulgón, etcétera, ¿no? Entonces surge al mismo tiempo, antes ya de Nietzsche con Kierkegaard, el tema de la mismidad, una filosofía de la autenticidad, justamente como para marcar la separación, y eso va a plasmar toda la filosofía de la existencia, ¿no? Del siglo XX. Sí, pero esto en esa misma línea, el mismo Jasper, cuando entiende esto de que el ser no es dado y que casi no hay nada que hacer con esto, no se es dado y ¿qué haces tú frente no tienes opción casi? No hay ninguna apuesta con respecto a esta donación del ser que traspase a propósito de tu planteamiento inicial, digamos, en relación al espacio público.
por ejemplo, y lo que ocurre en el espacio público, no pensemos en la plaza, digamos, no pensemos, sino que los hechos que ahí ocurren, y con una persona, un ser humano al que le es dado el ser y que las cosas por lo tanto se hacen como se hacen, y el espacio público ¿qué es? No es la posibilidad del intercambio, no es la posibilidad del debate, de la discusión política en el sentido más amplio. Entonces, claro, puede haber una situación de una cierta felicidad del hombre masa porque no se da cuenta, pero no se da cuenta de esa condición. Pero finalmente lo que termina ocurriendo es la pérdida de los vínculos sociales, y la pérdida de la discusión, la pérdida del debate, la pérdida de sentido, que yo creo que es la palabra. Y frente a eso hay que reaccionar, hay que buscar mecanismos y pensar mecanismos de salida. De generar la intersubjetividad, el encuentro, el espacio público hoy día también, a propósito de la época en la que estamos y la técnica, definitivamente no son las plazas ni los lugares físicos, hay un espacio público que es virtual, en donde es posible incluso encontrar nociones radicalmente opuestas a las nuestras que pasan en otro lugar del mundo, y tampoco hacemos nada con eso, o sea, la gente ve que allá es distinto y no hay ningún problema porque aquí estoy yo también lo dice Horkheimer, me parece, las paredes culturales, en donde estoy ahí, soy así, y veo incluso que hay diferencia, y tampoco hago nada porque está ahí como legitimado volando. A pesar de que eso podría ser una muy buena oportunidad de legitimar la interacción, de ver la comunicación desde no una linealidad, por ejemplo, sino más bien la circularidad o la mezcla que podría fundamentar una intersubjetividad distinta, pero está ahí, tampoco se está. O sea, tampoco se hace nada, sino que simplemente se está en esos espacios porque no hay cuestionamiento, más bien tal vez la debilidad aquí es la pregunta y tanta gratificación con esto, o tanta bienestar en estar en la respuesta que es la pregunta, lo que también se pierde desde esta masificación de sentido. Claro. De todos modos, igual ante la pregunta de ya, ¿qué vamos a hacer con este hombre masa? Parece mucho más fácil distinguir entre hombre masa y no hombre masa o minoría selecta. Es la teoría, porque en la cotidianidad, claro, igual vamos a centros comerciales, también hacemos lo que se hace, decimos lo que se dice, y el lenguaje también juega muchas veces una mala pasada, porque buscando quizás las palabras más adecuadas a la situación, volvemos a caer en, digamos, esta tiranía del uno. Entonces, ante intentar preguntar, ¿cómo vamos a salir de esto? O incluso, ¿por qué queremos que evolucione o cambie un poco el hombre masa? ¿Por qué es deseable? Y además, ¿cómo lo vamos a distinguir en la práctica? Porque teóricamente, claro, tenemos descripciones distintas de lo que es el hombre masa y de quién no es el hombre masa, pero en la práctica parece asimilarse mucho. Y ahí a la hora de intentar hacer algo para cambiarlo o incluso para mantenerlo, es como mucho más difícil. Y ahí el ejercicio de preguntar, de pensar, como tú decías, Marcelo, tiene mucho sentido y es innecesario, incluso aunque queramos dejar al hombre masa tal cual está. Claro, el tema del hacinamiento, digamos, en la arquitectura, ¿cierto? Cuando Heidegger escribe Construir, Habitar, Pensar, probablemente ese es uno de los temas, digamos, como para hablar de un habitar no genuino. Entonces, claro, cómo hay esa afinidad también del hombre masa, digamos, ¿no? Que en una arquitectura que es, por decirlo así, como, para decirlo con Baudrillard, el infierno de lo mismo. Te fijas tú, las mismas casas, los mismos edificios de cristal, y en fin, ¿no? O sea, en la arquitectura juega un papel, pero absolutamente relevante, ¿no? Fíjate que porque en la arquitectura también primó la técnica. Y toda esta cosa de sobrecargar la obra arquitectónica, el edificio de recovecos, de adorno, de la ventanita, o de la repetición, o de etcétera, o de resolver el problema técnico con los mejores materiales, pero lo que ocurre, lo que cobija esos muros, esos paramentos, ese techo, que es el espacio donde ocurren cosas, dejó de tener sentido. Y dejó de tener sentido porque no importa el sentido, porque no importa lo que el ser humano hace en ese espacio, y por lo tanto sí, efectivamente estamos frente a una arquitectura que no es habitable. Hay edificios, pero no hay hábitat de este ser humano masa. Y claramente desde esa materialidad se nota mucho mejor, pero también hay una arquitectura lingüística. Hay una significación dada ya, las palabras, las categorías, el mismo hecho de usar el concepto de hombre masa ya nos está definiendo un esquema perceptivo que nos atraviesa a todos. No tenemos la posibilidad de
reunir el lenguaje con lo subjetivo, de entender, por ejemplo, cómo la misma palabra puede significar distinto por la cara, por la expresión, de cómo lo que yo digo no es lo que en realidad tú entendiste, de legitimar esa diferencia, incluso en el momento en que se produce el diálogo, y de aceptarla también. Lo que más ocurre es que no, estás equivocado. Pero ¿cómo se te ocurre decir eso? Es muy también poco aceptado todavía el que el otro tenga una opinión distinta, el que el otro en el diálogo pueda pensar distinto y acogerlo. Más bien surge la molestia, más bien surge la crítica, la denostación que podríamos atribuirnos a nosotros mismos por hablar del hombre masa, efectivamente. Claro. También hay que ver cómo está construida también el lenguaje y la significación. Claro, digamos que igual, así como partimos diciendo, el término es, no sé, pues, es despectivo, ¿no? Y efectivamente ha sido como abandonado. O sea, hoy en día yo creo que ya nadie en filosofía se atreve siquiera, nosotros nos estamos atreviendo aquí, ¿no? ¿Cierto? A hablar del hombre masa, pero justamente con todas las reservas del caso, ¿no?